La presente investigación plantea un proyecto de infraestructura crítica para los afluentes de irrigación de la ciudad de los Andes y un espacio temperador. La investigación se origina en la observación de lo que existe a raíz de la distancia entre la ciudad y el río Aconcagua, como un vínculo que, de ser potenciado, podría colaborar con la solución de problemáticas como mitigar las altas temperaturas en los meses de verano. La distancia entre la ciudad y el río se remonta cuando se funda la Villa Santa Rosa de los Andes, compuesta por un damero de 7 por 7 cuadras, 2 alamedas junto al cerro que calcula, hoy en día conocido como el Cerro de la Virgen, y ubicándose a una distancia del río que permitía el abastecimiento de agua para las manzanas, pero alejada de las posibles crecidas que pudiese tener. Conforme al pasar del tiempo, la ciudad crece en su extensión hacia el sur y hacia el poniente, siendo el río, como el cerro, limitantes naturales que no son incluidos en el desarrollo de la ciudad hasta la actualidad. Sin embargo, el río se hace presente mediante los canales de regadío que atraviesan y circulan tangencialmente la trama urbana para el abastecimiento hídrico de las zonas rurales. En los canales se encuentra humedad y vegetación que proveen de sombra y agua a su entorno cercano. Son estos elementos, la sombra y el agua, los que se ven presentes para el desarrollo de la Feria Libre que funciona 2 días por semana en la Avenida Argentina. Junto a una ramificación expuesta del canal se sitúan los puestos de feria que en forma rudimentaria generan sombra con telas y mallas, creando así las condiciones más favorables para llevar a cabo su actividad. Como esta medida que los feriantes aplican de posicionarse junto al canal y ubicar la sombra de sus puestos a las horas de mayor calor, sería posible plantear la posibilidad de mitigar las altas temperaturas para las calles principales del comercio en el centro de la ciudad. Para corroborar las observaciones anteriormente señaladas, se llevan a cabo mediciones de temperatura, viento y humedad en 12 puntos, de los cuales 5 de estos corresponden a lugares que presentan sombra y agua, ubicándose a 5 metros de un canal o acequia, y a 6 puntos que carecen de estas condiciones en su entorno. Como resultado, se obtuvo que en los lugares con sombra y agua hay 3 grados menos en comparación a los puntos de más alta temperatura que se ubican en las calles Esmeralda y Maipú, las principales calles comerciales. Existen entonces elementos que colaboran a mitigar las altas temperaturas que ya han sido probadas en situaciones cercanas como en otros países. Un caso ejemplar es la ciudad de Mendoza, de cómo es posible hacer una ciudad con condiciones similares a las de los Andes, más confortable para el habitar, siendo parte de ella un sistema de canales y acequias que bordean sus avenidas anchas bajo la sombra de grandes árboles. Otro elemento a considerar que se utilizó para mitigar las altas temperaturas se ubica en Irán, con las torres captadoras de viento. Estas inyectan el aire que circula hacia el interior por medio de orificios y es conducido a través de ductos, pasando incluso por compartimientos que tienen agua y humedad para finalmente emerger en habitaciones y lugares que se pretende temperar del edificio. Otro ejemplo a considerar es el proyecto para la intervención del Cerro Mayaca en Quillota. Del mismo modo que en los Andes, Quillota posee condiciones similares desde su fundación al costado de un cerro y del río Aconcagua. La propuesta considera la intervención de estos elementos naturales asociada a una desviación del río para lograr generar el espacio deseado. Basándonos en estas experiencias, entre otras, se plantea como hipótesis lograr temperar espacios públicos mediante el principio de la evaporación, utilizando el agua, la sombra y el aire para la ciudad de los Andes. Para llevar a cabo este fin se realizan experiencias que permiten un acercamiento a las variables a considerar. Como una primera experiencia se realiza una comprobación de cómo el viento, la sombra y el agua pueden incidir en la reducción de la temperatura y se somete a una superficie de 9 metros cuadrados a mediciones aplicando estas variables. Primero, generando una sombra con una tela blanca y luego con una tela negra. Los resultados arrojan que es posible reducir en 7 grados el espacio de 9 metros cuadrados con la tela negra. Además de esta experiencia, se propone generar sombra en los espacios públicos a temperar y para poder determinar la mejor forma para esta, se construyen modelos que contemplan una chimenea para generar el efecto Venturi y que el aire que allí circule acelere su paso, proyectando una estructura ligera que conforme al desarrollo de los modelos se restan los apoyos innecesarios para finalmente en el modelo número 5 incluir tensores y un mástil central asociado a tubos en los costados, de manera que esta forma permite dejar pasar el aire y las corrientes convectivas en su exterior. Se diseña entonces un prototipo donde se vean concretadas las experiencias anteriores y puestas a prueba en una mayor precisión, corroborando la efectividad de las variables para poder temperar los espacios públicos a escala 1 a 10, simulando algunas condiciones de dimensiones para una calle del comercio central de la ciudad de los Andes. Como una forma de intervención territorial y dado que en un radio de 1 kilómetro del centro de la ciudad
De un total de 311 hectáreas, solo 12,5 son destinadas a espacios de áreas verdes, plazas y recorridos. Se hace esencial la proyección de espacios con condiciones que colaboren a mitigar las altas temperaturas y brindar rutas que la ciudad hoy en día no posee. Es por esto que se proyecta una intervención territorial que articule la ciudad con los elementos naturales, el cerro y el río, siendo estos integrados a la vida urbana. El proyecto aborda las distintas escalas para dar cabida a espacios públicos que sean confortables para el desarrollo de la actividad, también en el centro de la ciudad. Se proyecta un parque balneario al borde del río, constando con 4 segmentos principales, frente a embalses de baja altura para la captación de agua y una administración que permita optimizar el recurso para el regadío. A su vez, parte de esta agua sería extraída para un sistema de irrigación en el Cerro de la Virgen. Este sistema tiene por finalidad abastecer un recorrido con estaciones y plazas a lo largo del cerro, las cuales existen hoy en día sin estar construidas. La presión de agua por el almacenaje en el cerro en su punto más alto hace que sea factible su irrigación no solo para hidratar el cerro y sus recorridos, sino que también para abastecer canales ubicados en la trama urbana que hoy en día se encuentran secos y soterrados. El proyecto contempla abrirlos para las calles Esmeralda y Maipú, principales calles comerciales de la ciudad, y allí emplazar además los módulos de temperación, generando un interior en estas calles que se visualizan peatonalizadas en los tramos donde estos módulos se ubiquen, como un espacio de refugio y confortable para que se realice la actividad económica y de ocio pese a las altas temperaturas en pleno centro de la ciudad. Los módulos consisten en una sencilla estructura de acero cubierto por una tela de polietileno de alta densidad que se sostiene de un mástil central fijada en sus extremos con TENS a la tela con lingues para poder ser retiradas en caso de incendio o de no requerir la estructura. El espacio en su interior se tempera a raíz de que el aire caliente que circula al exterior con una menor densidad ingresa al interior del módulo mediante el ventilador ubicado en la parte superior del mástil central. Con una potencia de más de 600 watts, al pasar el aire al interior de esta chimenea, sería enfriado por pulverizadores ubicados en el interior. Este aire pasaría hacia el interior del módulo, que además es cubierto por el manto que es rociado con gotas, provocando su evaporación. En conjunto, estas condiciones generan una mayor densidad del aire al interior del módulo y por consiguiente una menor temperatura. El aire finalmente emerge por las chimeneas ubicadas en los costados de las veredas, cuando aumenta su temperatura, ya que al poseer las chimeneas en su parte superior una cubierta metálica en sus bordes, estas succionan el aire menos denso por el principio de Bernoulli. Para corroborar lo dicho anteriormente, fueron realizadas pruebas en el prototipo construido. Bajo las diferentes condiciones se tomaron medidas insertando las variables, las cuales eran la propia sombra del modelo, la humidificación tanto externa como interna y la ventilación. Realizadas las primeras 4 pruebas, cuando se aplican las variables en su conjunto, se logra una diferencia de temperatura de 13 grados, por lo que se modifican algunas variables para poder optimizar la eficiencia del módulo. Para esto, las pruebas se realizan sometiendo el modelo a las variables nuevamente durante más tiempo, 1 hora y 15 minutos, y duplicando la potencia del ventilador en el doble de nudos. Finalmente, los efectos de todas las variables aplicadas en su conjunto logran reducir la temperatura interior en 18,5 grados desde la temperatura inicial exterior. Se concluye que la hipótesis se da por comprobada mediante el prototipo de temperación desarrollado. Además, se señala que el prototipo es mejorable para poder regular y optimizar las variables. Entre los posibles efectos de este proyecto encontramos una mayor hospitalidad para los habitantes de la ciudad, ofrecer la posibilidad de ser competitivos a los locatarios de las calles a intervenir con los centros comerciales que poseen sistemas de aire acondicionado y por ende un beneficio económico. En relación a la actual contingencia, parte de esta idea de proyecto se materializa en la peatonalización de las calles Maipú y Esmeralda como medida sanitaria, lo que provocó una reactivación del comercio local. Además de esto, si se concretase la instalación de módulos de temperación, podrían también jugar un rol sanitizador, con los sistemas de pulverización en su interior controlando de mejor forma el espacio público. Para esta investigación cumplió un rol fundamental la experimentación a la hora de proyectar este sistema de temperación para la ciudad de los Andes, por lo que se recomienda la creación de prototipos para este tipo de investigaciones y similares que tengan por finalidad intervenir en las condiciones de habitar y poder mejorar la ciudad.